Listo, chicos, entonces vamos a dar inicio al día de hoy. Bienvenidos nuevamente. Les voy a proyectar una presentación muy rápida, recordarles la información que muy seguramente ya les hemos brindado en ocasiones anteriores por medio de nuestras llamadas y demás. Entonces, para recordarla y enseguida vamos a dar inicio a la información que nos va a estar brindando el profesor William con respecto al programa de Finanzas y Comercio Exterior. Entonces, me presento, mi nombre es Lady Rodríguez, asesora comercial del Departamento de Admisiones y Mercadeo de Uniempresarial. Entonces, chicos, para recordarles, nosotros somos la Universidad de la Cámara de Comercio, fundada en el 2001, comprometida a formar talento humano orientado a la productividad y competitividad del sector empresarial de Bogotá y la región. Nuestra oferta académica está diseñada bajo un modelo dual, que quiere decir que alternamos la teoría con la práctica durante todo el proceso de formación. Esta es nuestra oferta académica. Hoy obviamente nos vamos a centrar en el programa de Finanzas y Comercio Exterior, un programa acreditado por el Consejo de Acreditación de Escuelas y Programas de Negocios. Es una acreditación a nivel internacional, entonces para que lo tengamos en cuenta. Esta es nuestra oferta de posgrado. Entonces, como les indicaba anteriormente, este es el proceso de formación dual que nosotros manejamos y que en varias ocasiones también de la misma manera les hemos comentado. A partir del segundo semestre ustedes van a iniciar una fase de prácticas, es decir, 3 meses van a estar en aula, 3 meses en empresa, para que todo el programa tenga una duración de 7 semestres, es decir, 3 años y medio. ¿Dónde realizan esas prácticas, chicos? Entonces, las realizan directamente en las entidades en las cuales nosotros tenemos convenio, así como DINISAN, Fido Agraria, Macro, la Cámara de Comercio Colombo-Alemana, la Fuerza Aérea de Colombia. Entonces, si se dan cuenta, son empresas muy reconocidas en las cuales ustedes van a tener la oportunidad de laborar. Entonces, muchos se preguntarán si esas empresas remuneran. Sí, efectivamente, más del 80% remuneran estas prácticas, entonces pues ya varía de acuerdo a dicha entidad en las cuales ustedes vayan a realizar ese proceso. El Departamento de Bienestar Universitario también hace parte de la información que ustedes deben saber, ya que otorga beneficios por medio de la disminución de costos de los programas con respecto al valor del semestre durante su carrera, eso sí. Entonces, va de acuerdo a la convocatoria que tengan en ese momento, entonces ya sea por pertenecer a un grupo representativo, ya sea en el ámbito deportivo, cultural, de acuerdo pues a las destrezas que ustedes tengan. ¿Listo? Con respecto al proceso de internacionalización, también lo manejamos. Lo pueden realizar a partir de cuarto semestre. Uno de los requisitos es eh, mantener o tener un promedio superior a 4, tener un nivel de inglés, que también es algo importante que quiero que tengan en cuenta, y es que el inglés está incluido en la malla curricular, chicos. Entonces, en este caso no tienen que cancelar algo adicional, no se tienen que desplazar a alguna academia, no tienen que buscar la certificación a última hora, porque ustedes desde un primer semestre van a tener ese idioma en la malla curricular. En muchas ocasiones los estudiantes ingresan ya con cierto nivel. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, en este caso, presentan un examen de suficiencia o presentan ya el certificado como tal que nos soporte de que efectivamente manejan un nivel de este idioma. Entonces, esos son como tal los requisitos, obviamente contar con su pasaporte y pues con los requisitos que ya directamente el programa también requiere. Este es el proceso de inscripción, es muy sencillo. Se ingresa, obviamente, a la página de la universidad, los requisitos como tal en este momento, la fotocopia del documento, la fotocopia del acta y diploma de bachiller, alguno de los dos está bien. El resultado de las pruebas Saber 11, muchos en este momento no tendrán esta prueba, pero sí la van a presentar. Entonces deben tener una citación, eso nos aporta a nosotros que efectivamente van a presentar dicha prueba. Ya posteriormente nos deben radicar la fotocopia del acta o del diploma de bachiller. El costo de inscripción son 124.000 pesos, entonces el proceso es muy sencillo. Ya entrando al tema de financiación y de costos,
En este momento estamos manejando el valor 2020 todavía, es decir, 5.133.000 pesos. Entonces, es importante realizar el proceso de inscripción y de matrícula lo antes posible para que ustedes puedan acceder a ese valor y segundo, que puedan obtener el beneficio que estamos otorgando. Y es que van a tener un descuento, el cual el valor del semestre les va a quedar en 4.600.000 pesos. Estas son las entidades con las cuales nosotros tenemos convenio. Entonces, ya va de acuerdo también a el tiempo que tengan, de pronto al interés. Por ejemplo, ICETEX. Ellos son una entidad que eh, permiten ese crédito, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Entonces, pues ya varía de acuerdo a las capacidades de pago y de endeudamiento de ustedes. Entonces, esa era la presentación que les quería proyectar. Vamos a continuar con el profesor William. Profe William, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo vas, Lady? Qué pena que tenía mi micrófono en silencio. ¿Cómo van todos? No te preocupes, muy bien, muchas gracias. Ya preparados para escuchar el tema que nos vas a comentar, a dar a conocer el día de hoy. Chicos, al Oh, final de la charla vamos a estar pendiente a cualquier pregunta, duda que tengan al respecto. Entonces, bien. bueno, creo que dijo bienvenidos. Bueno, a todos buenas tardes. Mi nombre es William Peter Torres. Soy profesor de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales. Llevo vinculado a la universidad ya varios años y hace más o menos ya 3 años soy profesor de tiempo completo, enfocado fundamentalmente a las asignaturas de finanzas. Mi formación es financiera y tengo un par de maestrías en finanzas y pues mi área de acción son las finanzas fundamentalmente empresariales. El día de hoy he querido traerles una pequeña charla sobre un contenido financiero que en la medida en que los estudiantes en su formación a través de los semestres van profundizando y comprendiendo poco a poco. Ya lo decía Lady, que nuestro cuerpo, nuestro corazón, más que cualquier cosa, es empresarial. Somos una universidad filial de la Cámara de Comercio. Nacimos en el año 2000 y manejamos el modelo dual, como ya ustedes lo han escuchado varias veces, que es un modelo de formación alemán. En el año 2000, la Cámara de Comercio de Bogotá, en conjunto con la GTZ, que es la entidad internacional alemana de promoción, por decirlo de alguna manera, se asocian y, digamos, con la asesoría del gobierno alemán nace Uniempresarial. La fortaleza es que nosotros en la formación, como ya ustedes lo han escuchado, tenemos un área de aula, un tiempo de aula donde ustedes están con nosotros y luego tienen otra fase de formación que es la formación empresarial, que en forma genérica le decimos prácticas, pero más que prácticas son otra fase de formación donde en las empresas ustedes van a desarrollar un contenido eh, práctico que va a ser guiado tanto por la universidad, con unos funcionarios y profesionales dedicados a hacerle seguimiento a ustedes, y con un funcionario en las compañías que hace a su vez de tutor, digamos aquí, empresarial. De tal manera que no es que los estudiantes queden solos en una práctica allí trabajando, sino que justamente seguirán en un proceso formativo. Y la fortaleza del modelo dual es que la compañía, la empresa donde ustedes van a hacer sus prácticas, se convierte en una compañía coformadora, o sea que ese tiempo de práctica en las empresas también va a ser guiado, tendrá unos alcances, tendrá unos objetivos formativos y por supuesto la empresa se convierte en un ente formador también del estudiante, solo como para hablar un poco más de nuestro modelo educativo. Bueno, yo les voy a hablar hoy el día de hoy, voy a compartirles mi pantalla, permítanme un instante, sobre algo que está muy en boga y es que con estas dificultades que tenemos hoy en día eh, por el tema de la pandemia, el COVID-19, el tema de estar mm, con economía quieta, pues lleva a a que reflexionemos sobre cómo es que las compañías se comportan y cómo se desarrollan en momentos como estos de crisis. Y hay una charla que hemos titulado
estructura económica y financiera empresarial en mercados en crisis. Esto como un hecho reflexivo a que cuando un financiero se forma, un estudiante adquiere esa información, eh, puede dilucidar, puede reflexionar sobre lo que está pasando en los mercados desde el punto de vista financiero y puede emitir recomendaciones para las empresas para tratar de hallar una vía de solución a estas dificultades en las que se encuentran. Ustedes bien saben que eh, la economía está quieta, ya estamos en una nueva normalidad, estamos tratando nuevamente de abrir los mercados, de guardar todas las medidas de seguridad, y ahí poco a poco va despegando la economía que esperamos el próximo año por fin esté andando a su ritmo normal. Eh, pero eso no implica que aprendamos de estas experiencias y de lo que está sucediendo para que en el futuro recojamos los hechos positivos que nos dejan estos momentos en crisis. Bueno, espero que estén viendo mi pantalla allí como una diapositiva. Bien, algo de lo que hablaremos hoy, fundamentalmente hablaremos de conceptos de lo que es la empresa, algo el temario, ¿no? La gestión financiera, qué hacemos los financieros en las compañías, algo sobre estados financieros, hablaremos cuál es la estructura económica y cuál es la estructura financiera de las empresas. Vamos a ver en este momento cuál es el estado de las inversiones y de la financiación en general de las compañías en este momento en Colombia. Vamos a dar algunas reflexiones sobre esta situación de las compañías y al final haremos unas reflexiones sobre esa generalidad situacional que veremos en esta pequeña charla. Entrando un poco en materia, yo he tratado de traer una definición de lo que es una empresa, porque curiosamente ese término está en nuestro nombre, somos uniempresarial. Y he traído una definición que la emite la Cámara de Comercio y dice que una empresa es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Bueno, ahí leí la diapositiva. Y hay muchos efectos, muchos mecanismos, muchas formas de ver las empresas. Yo aquí traigo una foto del Estadio Santiago Bernabéu. Yo no soy fanático del Real Madrid, ni del Barça, ni del fútbol, pero sí entiendo que el Real Madrid es una empresa. Y es otra forma de ver los negocios a nivel general. Entonces, las empresas, como veíamos en esta definición, nos dedicamos a vender bienes, a procesar bienes, a custodiar bienes, o nos dedicamos a prestar servicios. Y es importante tener como un poquito claro cuáles son los bienes que nosotros podemos mercadear, producir, o custodiar o vender, o cuáles son los servicios que efectivamente prestamos. En general, diremos que los bienes son elementos tangibles, materiales, o también pueden ser bienes inmateriales a los cuales podemos asignarle una valoración. Eso es en general un bien, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un bien físico puede ser, aquí en este caso, un tractor, un computador, ¿de acuerdo? Un reloj, unos zapatos, cosas tangibles. Pero también tenemos bienes inmateriales que no se pueden tocar, pero que los podemos valorar. Por ejemplo, una marca, por ejemplo, una patente. También son bienes, ¿de acuerdo? Y aunque no son tangibles, no los podemos palpar, les podemos dar una valoración y podemos darle un carácter y un criterio a nivel comercial. Entonces también podemos vender ese tipo de elementos. Y los servicios en general son actividades que nosotros prestamos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Entonces cuando se dice que una empresa presta servicios, lo que hace es que presta o realiza actividades que buscan solucionar las necesidades de un cliente. Entonces, aquí en mi diapositiva tengo, por ejemplo, los servicios de salud, o en nuestro caso, que tenemos los servicios de educación. Hacemos actividades dirigidas a la formación de un grupo humano. A eso nos dedicamos las empresas. Entonces, algo de lo que normalmente nosotros estamos en las compañías y pensamos, bueno, pero ¿qué hacemos en las compañías? Los financieros o los directores, ¿qué hacemos? Bueno, pues nosotros tomamos decisiones. Y en general hablamos que esas decisiones las traducimos en la gestión que hacemos nosotros. Y en este evento hablaremos de la gestión financiera en las empresas. Entonces, normalmente la gestión se entiende como un conjunto de decisiones, acciones, reflexiones
que nosotros realizamos sobre los recursos de la compañía, sobre los recursos de la compañía. Entonces puede haber recursos de muchos tipos, recursos físicos, recursos financieros, recursos humanos, de muchos tipos. Pero en nuestro caso, cuando hablamos de las finanzas, nos enfocamos fundamentalmente en recursos financieros. Recursos financieros. Entonces, un poco la pregunta, bueno, ¿y yo dónde veo los recursos financieros? Y pues los vemos en los estados financieros. En los estados financieros que se componen de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, donde hay varios tipos de estados financieros. En general, con la incorporación desde el año 2000 a 2010 fue cuando se decretó, en el año 2012 ya se legisla, en el 2012 se decreta, nosotros adquirimos en nuestros procesos financieros y contables, nos adherimos a las normas internacionales de información financiera, que ustedes muy seguramente las conocerán. Con el tiempo, las famosas NIIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Esas normas, antes del año 2012, en Colombia no las teníamos en nuestros sistemas financieros y contables y de información financiera. Pero a partir del año 2012 se decreta, como ustedes ven en la diapositiva, la incorporación y se da un plazo prudencial aproximadamente de 5 años para que las compañías migren su contabilidad y sus estados financieros a esta nueva forma de presentar los estados financieros y de causar la información. Y en general, se generaron unos estados financieros que, dependiendo del tamaño de las compañías, las empresas tienen que elaborar. Voy aquí a ampliar un poco la diapositiva. En las normas internacionales de información financiera se hicieron dos grandes grupos, las microempresas y las pequeñas empresas, y las medianas y las grandes. En general, las microempresas y las pequeñas emiten tres estados financieros: el estado de resultados, el estado de situación financiera y las notas a los estados financieros. Las notas son un documento aclaratorio de los estados financieros que, a partir de este decreto, de esos dos decretos del año 2012, son de obligatoria presentación y que lo que hacen es aclarar la información que se encuentra en el estado de situación financiera y en el estado de resultados. Y las medianas y grandes empresas presentan estos mismos tres estados con algunas variaciones y deben presentar dos estados financieros más. Las grandes empresas también presentan, las medianas, el estado de situación financiera, pero lo tienen que mostrar comparativo al inicio y al final del periodo. También arrojan el estado de resultados del periodo, pero también tienen que mostrar uno que se llama resultado integral. Tienen que emitir un nuevo estado financiero, que es el estado de cambio del patrimonio, otro nuevo que es el estado de cambio del estado de flujo de efectivo, y también las notas a los estados financieros. En general, lo que les quiero un poco mostrar es que la emisión de esos documentos financieros está decretada, está determinada. Claramente para las compañías hay una obligatoriedad definida por el Código de Comercio y toda la metodología contable que aplican las compañías para emisión de estos estados financieros. Entonces es sobre estos estados financieros donde nosotros veremos qué es lo que hace la compañía, cómo es que se ha comportado la compañía y cómo es que hemos tomado decisiones desde el punto de vista financiero. Entonces aquí he tratado de traer unos simples estados financieros muy generales. Aquí tiene el lado izquierdo, ustedes ven que tengo el estado de situación financiera, y entonces para recordar un poco, ustedes cuando entren a estudiar lo van a ver con más determinación. Veremos que el estado de situación financiera se compone del activo, el pasivo y el patrimonio, y el estado de resultados nos señala los ingresos, los costos y los gastos de la compañía. Y cada uno me muestra cosas diferentes, ¿de acuerdo? Cada uno me muestra cosas diferentes. En el estado de situación financiera, como su nombre lo dice, es un estado de situación. Aquí tengo como unos dibujitos, activo, pasivo y patrimonio. Y el estado de situación financiera, dicen coloquialmente, y ustedes muy seguramente si en el colegio vieron algo de contabilidad, van a decirles, muy seguramente les dijeron que el estado de situación financiera, el que antes llamábamos balance general, es como la foto de la compañía. Bueno, aquello es como una foto en un solo momento del tiempo, en un instante de tiempo. Es una foto en un momento del tiempo. Ok. Y el estado de resultados se dice que es un estado de gestión. Ahí teóricamente muestro lo que hace la compañía, qué es lo que vende, ¿sí? Cuáles fueron sus costos, cuáles fueron sus gastos y por supuesto cuál es la utilidad que al final deja un ejercicio económico.
Es sobre esos estados financieros sobre donde los financieros encontramos la principal fuente de información y dentro de muchos documentos más. Pero por supuesto que nosotros no somos contadores, eh, pero no, aunque no seamos contadores, debemos conocer los estados financieros y sobre todo algo muy importante, debemos saber leer los estados financieros. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando ustedes puedan acceder a cargos de responsabilidad y sean los administradores, los gerentes de una compañía, pues los estados financieros son ese documento que les va a aportar información primaria y de primera mano de cómo se encuentra una compañía en un momento del tiempo. Entonces los financieros nos entrenamos mucho en poder leer y entender los estados financieros. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto me puede interrumpir, no tengo ningún inconveniente. Aquí no estoy viendo la interfaz de Teams, o sea que no sé si levantan la mano o no, o si alguien tiene que quiere preguntar algo, simplemente me interrumpe y ya, no hay ningún problema. Bueno, bien. Entonces, eh, voy a enfocarme un poco en lo que, en la charla que hablábamos de la estructura económica y financiera de las compañías. Entonces, esa estructura económica y financiera la vemos en el estado de situación financiera, en la foto de la compañía, en la foto de la compañía. Entonces, cuando nosotros hablamos de el activo de una compañía, los activos, ¿de acuerdo? Y los estudiamos, tratamos de hallar la estructura económica de la compañía. Es decir, la estructura económica de una compañía la veo en la estructura de sus activos. ¿De acuerdo? O sea, coloquialmente, aunque hay una definición mucho más formal, en lo que la compañía tiene, digámoslo de una manera u otra. Aunque la definición académica de las contable me dice que los activos son recursos controlados por la compañía, adquirido de eventos pasados, con los cuales se espera beneficios futuros. Eso es una definición académica y puntual de lo que es un activo, pero mientras empezamos a estudiar y mientras entran a la universidad, vamos a decir que los activos son lo que tiene la compañía. ¿De acuerdo? Lo que tengo. Entonces, lo que tengo, y cuando lo estudio, lo hablaré y lo llamaré estructura económica. Y cuando hablo de pasivos y patrimonio, de las deudas que tengo, hablaré de la estructura financiera o de la estructuración financiera de la compañía. Entonces, noten que cuando yo hablo de pasivos y patrimonio, hablo de lo que la compañía debe. ¿Cuál es la diferencia entre pasivos y patrimonio? Juntos lo debemos, sino que los pasivos es lo que le debemos a personas extrañas a la compañía, que en general los llamaremos terceros, unos terceros, y el patrimonio es lo que la compañía le debe a los accionistas. ¿De acuerdo? Entonces aquí es importante tener algo presente y es que mucha gente dice, no, es que yo tengo mi empresa, y es que yo tengo mi empresa y mi empresa hace X o Y cosas. Tiene más o menos razón, ¿de acuerdo? Más o menos razón. Lo que pasa es que la empresa es una persona jurídica totalmente diferente a la persona natural. Son dos entes diferentes. Yo lo que hago cuando soy el dueño de una empresa es que yo le presto mi patrimonio, perdón, le presto mi capital a la compañía y ese capital que yo le presto a la compañía hace parte del patrimonio de la empresa. O sea que cuando yo soy el dueño de una empresa, ¿sí? Quiere decir que la empresa me está debiendo un dinero que yo puse en ella para que ella pueda trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, el pasivo y el patrimonio son deudas que tiene la compañía como un ente independiente, ¿de acuerdo? Y los pasivos diremos que son la deuda que tenemos con terceros, con ajenos a la compañía, bancos, proveedores, impuestos, obligaciones laborales, y el patrimonio es lo que la compañía le debe a los accionistas. Ahí deberá estar el capital pagado, utilidades retenidas, utilidades de los ejercicios y demás cosas. Entonces, cuando miramos el activo de las compañías, hablaremos de la estructura económica, y cuando miramos el conjunto de pasivo y patrimonio, hablaremos de la estructura financiera. Entonces, en estos momentos es importante entender qué pasa en las compañías con eso. ¿Qué está pasando con los activos, con los pasivos y los patrimonios de las compañías en estos momentos de dificultad? ¿Qué es lo que está pasando? Y con ese qué está pasando es sacar algunas reflexiones para decir, bueno, ¿cómo deberíamos actuar hacia el futuro? Ven que soy como sobre el tiempo, ¿no? Tengo hasta las 5, ¿no? O 4:30, muy bien. Ok, entonces, decíamos, cuando estudiamos el activo de las compañías, vamos a estudiar la estructura económica,
Y cuando estudiamos el pasivo y patrimonio, estudiaremos lo que es la estructura financiera o la estructuración financiera de las compañías. A manera general, el activo, o lo que la compañía tiene, dijimos coloquialmente hablando, se divide en dos partes. Algo que se llama el activo de corto plazo o activo corriente y el activo de largo plazo o no corriente. ¿De acuerdo? O no corriente. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Voy a adelantarme. Me devuelvo. Aquí tengo más o menos la misma diapositiva. Yo les decía que los activos, lo que la compañía tiene, lo dividimos en dos partes. Uno que llamaremos los activos corrientes y otro que llamaremos el activo no corriente. ¿Qué diferencia hay? En que el activo corriente está compuesto de inversiones que la compañía rápidamente liquida. A ver, me explico en palabras menos complejas. Lo que la compañía tiene, en general, es con lo que la compañía espera generar ingresos. Dicho de otra manera, los activos en su conjunto, lo que yo tengo, son mis inversiones. Y esas inversiones que la compañía ha realizado, que son sus activos, de ellas espera recibir unos beneficios. ¿De acuerdo? Por tanto, las inversiones, o sea, los activos que la compañía tiene, son las que le generan los ingresos. Entonces me voy a devolver aquí a la diapositiva que tenía anterior. Aquí. Los activos, o sea, las inversiones, son los que generan los ingresos. Entonces, desde ahora en adelante, los financieros nos referimos a los activos como las inversiones que realiza la compañía. Entonces, ¿en qué invierten las compañías? En un inventario, invierten en maquinaria, invierten en vehículos, en terrenos, o invierten también en cuentas por cobrar. ¿De acuerdo? Invierten en muchas cosas. Sin embargo, esas inversiones las separamos en dos grupos. Unas que generan rápidamente ingresos o que yo liquido muy rápidamente y otras que liquido muy lentamente o que me generan ingresos mucho más despacio. Entonces, el activo corriente, aquí tengo el efectivo, las cuentas por cobrar de clientes, inventario, otros gastos pagados por adelantado y muchos más que hay, que solo hay un pequeño ejemplo. Esos activos son los que yo rápidamente giro, liquido, muevo y son los que más rápidamente me generan ingresos. Y el activo no corriente, que lo llamamos en general activo fijo, maquinaria y equipo, vehículos, edificaciones, la bodega, el computador, todos ellos, ¿de acuerdo? También generan ingresos, pero muy lentamente. Y se dice que los activos no corrientes son la base para que los activos corrientes puedan generar rápidamente ingresos. Porque de hecho, en el activo corriente, yo compro un inventario y lo vendo rápidamente para que me genere ingresos. Y si no me lo pagan, pues entonces lo registro en una cuenta que llamaré cuenta por cobrar de clientes. Pero, por supuesto que espero que me lo paguen en el corto plazo. Entonces, la estructura económica lo que me busca decir es, bueno, esta mezcla de activo corriente y no corriente, ¿cómo es? ¿Qué tengo más en activo corriente o más en activo no corriente? Y en estos momentos de crisis, ¿qué está pasando? ¿Cómo están los empresarios moviendo sus activos para poder sortear estos momentos de dificultad? Bueno, eso es un poco lo que vamos a ver más adelante rápidamente. En la estructura financiera, decíamos que las deudas las vemos en la estructura financiera, recuerden, todas las deudas, pasivo y patrimonio. Finalmente, la estructura financiera o esas deudas que tenemos son las deudas que toma la compañía para poder crear inversiones. Y aquí yo tengo unas definiciones de financiación, ¿sí? La financiación se entiende como recursos tomados temporalmente con el objeto de ser invertidos. O sea que la idea es que las deudas que yo tomo, entiéndase con terceros, bancos, proveedores, lo que sea, ¿no? O accionistas, ¿cierto? Porque ellos ponen un capital y tenemos unas utilidades. Lo que esperamos con ello es hacer inversiones, hacer inversiones. Entonces, cuando yo estudio cuánto pasivo tengo, cuánto patrimonio tengo, cuánto capital, cuántas deudas he adquirido, si son de corto o largo plazo, que vamos a verlas, pues entonces lo que trataré de hablar es cómo es la estructura de financiación o financiera de la compañía. ¿Cómo es que se ha la compañía armado o cómo sus gerentes han armado ese rompecabezas de patrimonios? Eso es la estructura financiera de las compañías. Entonces la estructura financiera tiene algo interesante y es que
un poco parecido a lo que es el activo, o la estructura económica, también se divide como en algunas características. Tenemos el pasivo corriente o de corto plazo, el pasivo no corriente o de largo plazo, y el patrimonio, que es una deuda de muy largo plazo. Lo interesante es que esta organización que se da a esos pasivos tiene dos connotaciones. Una, que hay unas deudas que tengo que pagar más rápidamente que otras. Normalmente las cuentas que tengo en el pasivo corriente, que ustedes pueden ver aquí, en el pasivo corriente son deudas que yo debo pagar en plazos muy cortos, dicen algunos en plazos inferiores o iguales a un año. Voy a poner aquí a ver aquí pasivo corriente, aquí están de acuerdo, las tengo aquí de este ladito. Y aquí en este pedazo tengo el pasivo no corriente, es muy pequeñito en esta diapositiva, ¿sí ven? Dice obligaciones financieras de largo plazo. Bueno, pues este es el pasivo no corriente, que son deudas que yo he adquirido, pero que las debo pagar en lapsos mayores o en plazos mayores a un año. La característica, además del plazo, es que tienen un costo. Las deudas que debo que pagar más rápido, que tengo en el pasivo corriente, tienen un menor costo, y las deudas que yo me demoro más en pagar, tienen un mayor costo. ¿De acuerdo? Tienen un mayor costo. ¿Por qué tienen un mayor costo? Porque como me tengo que demorarme mucho más en pagarlas, entonces quien me presta el dinero corre un mayor riesgo y por eso me cobra mucho más por esos recursos y por eso tienen un mayor costo. Entonces digamos que su orden es de costo y de pago, ¿de acuerdo? En tanto que cuando hablamos de los activos, dijimos que era de generación de ingresos, ¿de acuerdo? Vimos que los activos corrientes generan ingresos más rápidamente y que los activos no corrientes generan ingresos más lentamente y son la base para que los activos corrientes puedan generar rápidamente ingresos. Ok, hasta ahí vamos, hasta ahí en este tema. Bueno, pues aquí hablamos de los costos. Esto me lo voy a saltar. Entonces, la idea es que estas dos estructuras deben tener alguna lógica, ¿de acuerdo? Alguna lógica en común. Porque noten que en el pasivo y patrimonio son la plata que yo saqué prestada, dicho en forma general, ¿cierto? Recuerden, el pasivo y el patrimonio, pasivo lo que le debo a terceros, patrimonio lo que yo le debo a accionistas, y esta financiación debe tener alguna lógica con los activos que son la inversión que hace la compañía. Es decir, la estructura financiera debe tener algún tipo de correspondencia con la estructura económica, de alguna manera. ¿Cuál es la correspondencia que tiene que haber? Tiene que haber una correspondencia en temporalidad y en costo. Es decir, si yo saco un crédito o una deuda a corto plazo, la idea es que esa deuda de corto plazo vaya a construir un activo de corto plazo. O sea, una deuda que yo debo pagar rápidamente porque es de corto plazo. La idea es que vaya dirigida a construir un activo o una inversión que también rápidamente me genere ingresos. ¿Para qué? Pues para poderla pagar. ¿De acuerdo? O si yo adquiero una deuda de largo plazo, el pasivo no corriente o el patrimonio largo plazo, pues la idea es que vaya dirigida a financiar activos no corrientes o de largo plazo. O sea que como esas deudas hay que pagarlas más lentamente, pues también vaya dirigida a inversiones que generan más lentamente ingresos. Tenemos el activo no corriente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco la lógica que tiene que haber. Les voy a tomar un ejemplo cualquiera. Supongamos que ustedes están en un negocio y quieren comprar un vehículo para distribuir sus productos, un carro. Si usted va a sacar un vehículo para comprar un carro, ¿cierto? ¿A qué plazo lo sacarían? Pues claro, ustedes dirán, pues, hombre, William, lo sacamos por allá unas 2, 3, 5 años, ¿de acuerdo? Que lo paguemos muy despacio en el tiempo. Ah, entonces noten que si es un activo corriente, perdón, no corriente como un vehículo, noten que la financiación que tomarían sería de largo plazo. Pero si yo voy a financiar de pronto la compra de un inventario, por ejemplo, yo tengo un negocio de hacer arepas, cualquiera que sea, y necesito un crédito para comprar la carne o la harina de trigo para hacer la masa, pues yo no me saco un crédito a 3 años. ¿Estamos de acuerdo? Fácilmente me sacaré un crédito de muy corto plazo porque yo espero rápidamente procesar esa masa y sacar las arepas para venderlas rápidamente. Esa es la lógica temporal que deben tener las estructuras financieras y económicas en su conjunto. Una estructura
en su lógica de tiempo y en su lógica de costo y en su lógica de generación de ingresos. Bien, bueno, entonces, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué está pasando? Aquí esto se pone un poco más pesado, pero ni modo. Vamos a verlo rápidamente. Quedan 20 minutos. Sucede que, tratando de averiguar qué está pasando hoy en día con la pandemia, yo me fui a buscar informes y encontré el informe de una asociación que es la ANIF. ¿De acuerdo? La ANIF es una asociación nacional de empresas, ¿de acuerdo?, que se dedican a la transformación y a prestación de servicios, ¿de acuerdo? La ANIF es una asociación nacional y ellos todos los años hacen investigaciones en sus económicas, ¿de acuerdo? Tanto en pymes como en medianas y grandes empresas, ¿de acuerdo? Hacen diferentes estudios. Y ellos van y van a las empresas y les preguntan y les indagan sobre qué está pasando. Y eso lo llaman la gran encuesta anual que hace la ANIF. Gran encuesta anual. Entonces yo me fui a la gran encuesta anual de las pymes para el segundo semestre del 2019. Allí me dio una idea de lo que podría estar pasando, ¿de acuerdo? Porque esta gran encuesta anual la hicieron este año, ¿de acuerdo? Para poder entender cómo les fue en el 2019. Bueno, o sea que estos datos que, aunque hice la encuesta anual PYME segundo semestre del 2019, me está hablando de lo que pasa, de lo que está pasando en el 2020, porque las personas fueron encuestadas en el 2020. Muy bien. Entonces me habla primero de las existencias. Las existencias son los inventarios que tienen las compañías. Y les preguntaron si consideraban que tenía insuficientes, o sea, muy pocos, adecuados o excesivos inventarios. Y en general todos dijeron que, por la gran mayoría, eso es un dato porcentual, ¿bien? Existencias en porcentajes, el 75, el 83 y el 81% de la industria dijo que tenía unas existencias aceptables, adecuadas. Igual pasó con el tema del comercio, ¿de acuerdo? Ok, todos dijeron, no, tenemos existencias, inventarios adecuados. O sea que el problema no es de inventarios, todos dicen que tienen buenos inventarios. Sin embargo, cuando les preguntaron cómo estaba su maquinaria y equipo para poder procesar los inventarios, y les preguntaron si estaban invirtiendo o no en inventarios, todos respondieron que no estaban invirtiendo, perdón, en maquinaria. En general, todos los sectores dijeron que no estaban invirtiendo en maquinaria y equipo. No estaban invirtiendo. Si ven aquí esto hacia abajo, ¿sí ven? Uy, se me fue. No estaban invirtiendo. Ok, no estaban invirtiendo. Eso es un tema problemático, porque al no estar invirtiendo, lo que me está diciendo es que gran parte de la maquinaria que tienen los empresarios se está quedando obsoleta, y sobre todo en este caso las pymes, ¿de acuerdo? Las pymes, o sea que noten que las personas están invirtiendo en materia prima, en existencias, pero no están invirtiendo en maquinaria. O sea, su maquinaria no están invirtiendo en ella. Muy bien, sigo. También les preguntaron cómo estaba su capacidad instalada. ¿Qué es la capacidad instalada? La capacidad instalada es de la máquina que usted tiene, que tiene en su compañía, cuánto la tiene trabajando, a qué porcentaje. Entonces dijeron los empresarios que en el caso de las pymes las tenían trabajando al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo tengo una máquina de hacer eh, frascos de plástico, una peletizadora. Y si esa máquina que yo tengo es su ritmo normal, ella viene calibrada de fábrica para hacer, voy a hacer cualquier tontería, 1000 frascos diarios. Entonces cuando me hasta el 50%, es que aunque pueda hacer 1000, por temas de mercado, solo estoy haciendo 500. Ya tengo una capacidad instalada del 50%. O sea que noten, la gente no está invirtiendo en maquinaria, ¿de acuerdo? Además, la maquinaria se está quedando obsoleta y además la maquinaria tiene muy poca utilización, poca capacidad instalada. Pero ojo, recuerden que en la diapositiva anterior nos dijeron que tenían buenas existencias, buen inventario. Entonces miren un poco la incongruencia. Dicen que tienen buen inventario, pero no tienen maquinaria, ¿de acuerdo? No están invirtiendo y la maquinaria que tienen, pues tiene muy poca utilización. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí pues aquí está pues abierto, ¿no? Aquí es el total y aquí están las pequeñas y las medianas empresas. Las medianas empresas están al 57% y la pequeña al 46%. O sea que digamos que están
tienen una capacidad instalada que no está siendo utilizada, ¿de acuerdo? Bueno, también se les preguntó lo del crédito, como les decía, de la financiación, ¿de acuerdo? Y les preguntaron que a qué plazo están pidiendo los créditos. Y en general todos, en este caso respondieron, en el caso de las pymes, que están pidiendo créditos a mediano plazo. Miren, ese es el color, ¿no? El color de la mitad es el mediano plazo. Entonces, ¿qué está pasando? Que las compañías están sacando créditos a mediano plazo, 3, 4, 5 años, pero ojo, ¿para invertir en qué? Para invertir en inventarios, porque todos dijeron que tenían buenas existencias, ¿recuerdan? Entonces, comienza uno a entender que se está como desbalanceando esa estructura de las compañías. Están pidiendo créditos a mediano plazo, 3, 4 años, ¿de acuerdo? Pero para comprar inventarios, y eso genera problemas en las compañías. Esta muy rápida, venga a ver, esta me dice, bueno, de esta solamente quiero ver el tema eh, del- de, de las tasas de interés, ¿de acuerdo? Las tasas de interés. Um, en general, eh, los créditos que se toman son créditos con tasas variables. Y en general, todos dijeron que los créditos que tenían no eran costosos. Miren que esta es la tasa de TF más 4. No son créditos tan costosos como podría parecer. ¿De acuerdo? ¿Qué me está diciendo? Que en general los créditos que estaban tomando las personas, ¿sí? No estaban tan costosos. ¿Sí ven? 71% dijo que estaba el DTF más 4, que es la tasa más baja de interés. O sea que, a grosso modo, las compañías están financiándose con dineros no tan costosos, más bien baratos, ¿sí? Pero se están financiando a plazos mayores de un año, a mediano plazo, 2, 3, 4 años, 2, 3 años, pero para comprar inventario. Entonces, y no están invirtiendo en activos fijos, en maquinaria ni nada de ese tipo de cosas. Muy bien. Entonces, noten que también les preguntaron que a qué dedicaban en general su financiación. Y en general todas dijeron que lo dedicaban a capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Es el capital que requerimos justamente para poder trabajar, pagar salarios, pagar inventario, pagarle a un proveedor, pagar la nómina, es decir, el corto plazo. Pero mire que muy pocos están invirtiendo en maquinaria. Un poco como nos decían al comienzo, la gente no está invirtiendo en maquinaria, tienen sus máquinas a la mitad de su capacidad instalada, ¿de acuerdo? O sea, trabajando muy poco, se están endeudando en el mediano plazo, pero fundamentalmente ¿para qué se están financiando? Para el capital de trabajo. ¿Ven? Entonces, hay como un desequilibrio un poco en lo que implicaría cómo se está financiando la compañía y a qué está dedicando sus recursos. Bien, es un poco la comparación que está acá. Aquí está, que todas dicen que más o menos los destinaron al capital de trabajo, ¿de acuerdo? Y que en general todos se enfocaron en plazos de mediano y largo plazo. Mira, aquí está mediano y largo plazo, son la sumatoria de estos dos. Mediano y largo plazo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí como para que podamos ver un poco qué pasa con la estructura financiera o con la financiación y en qué están invirtiendo, ¿de acuerdo? Bien, 4:48. Bueno, otra pregunta que encontré allí, que me pareció muy importante, es que les preguntaron que, ¿cómo maneja la contabilidad? Y les preguntaron si llevaban una contabilidad, si tiene un contador, si tiene un software, ¿sí? Un contador y software, o si tiene un software. Entonces miren un poco lo complejo para las finanzas de las compañías. Y estos son las micros, ¿sí ven? En las micros. Las micros en general, miren, la mitad de las microempresas, aquí tengo, el azul es industria, el rojo es comercio, el verde es servicios. Miren que la mitad no lleva contabilidad de las microempresas. Y eso es un problema muy grande a nivel financiero. Que tienen un contador, solamente muy poquiticas, miren, no llegan ni al 30% tienen un contador. O sea, entonces, la mitad no tiene contabilidad y la tercera parte no tiene contador. Y muy poquitos tienen un software contable, ¿ven acá? Y muy pocas manejan contador. Entonces, es un grave problema que tienen las micros en Colombia, que muchas pueden estar legalizadas, pueden estar registradas en la Cámara de Comercio, ¿de acuerdo? Pero no tienen un contador, ni un software contable, ni llevan contabilidad, lo cual nos genera un problema muy grande, y es que no conocemos las estructuras financieras ni de financiación de las compañías. Entonces, no sabemos cómo están manejando sus recursos. Y para los financieros, para mí, para ustedes, que en el futuro serán financieros,
será un problema muy grande. Muy grande, ¿por qué? Porque decimos que la contabilidad es aquella herramienta que nos ayuda a entender la lógica de los estados de las compañías. Para terminar, me quiero avanzar simplemente aquí a estas reflexiones. Acá. Ya se me está acabando el tiempo. 10 minutos. Entonces, algunas reflexiones sobre la estructura económica de las compañías. Recuerden que la estructura económica son las inversiones, los activos, ¿recuerdan? Entonces, de lo que vimos, ¿de acuerdo? Dice estado de las inversiones, una capacidad instalada estática. Recuerden que no están invirtiendo en máquinas, no están invirtiendo en nada de activos fijos. Un bajo uso de la capacidad instalada, les decía, las máquinas que tienen las tienen al 100% de su capacidad de uso. Y dice que la tendencia general es a no invertir en maquinaria y equipo. Eso fue lo que vimos, eso fue lo que dijo la industria. Y así se encontraba y se encuentra en este momento la economía y las empresas. Pero que se vio, digamos, desde el punto de vista positivo, que hay una consolidación en cartera de inventario. Y eso creo que es un tema a favor de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en capital de trabajo. ¿Qué riesgos presenta esto? Bueno, que hay un capital cesante, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir capital cesante? Es decir, esa máquina que tengo yo sin trabajar o que la tengo trabajando a la mitad, pues me implica un capital cesante que no estoy trabajando. Segundo, pérdidas por costo de oportunidad. Por supuesto que tener esas máquinas quietas, pues nada que ver, pues estoy perdiendo porque tengo un dinero ahí atorado. Obsolescencia tecnológica, claro, no estoy invirtiendo en maquinaria, pues estas máquinas se están haciendo viejas. Desactualización productiva, por supuesto, unido a la obsolescencia tecnológica, y pérdida de la eficiencia productiva. O sea que desde el punto de vista productivo, las microempresas y las micros estamos decayendo. Pero, ¿qué positivo tiene? Es que con esa consolidación de cartera de inventarios, pues quiere decir que se están enfocando fuertemente en el tema de la generación de ingresos. Entonces creo que por allí también se ve algo positivo. Bien, algo de la financiación, de lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Noten que en este evento, de lo que vimos rápidamente, decía que la financiación se daba especialmente a mediano y largo plazo en pymes. ¿De acuerdo? Es lo que vimos nosotros en las diapositivas. Corto y largo plazo, mediano y largo plazo en las pymes. ¿Verdad? Y algo interesante también es que no había casi o ninguna financiación propia. Es decir, por allá también les preguntaban a los empresarios, oigan, ¿ustedes están poniendo plata propia para los negocios? Y muy poco lo estaban haciendo. ¿Qué problemas se puede presentar? Pues problemas de liquidez, o de liquidez a futuro, ¿de acuerdo? Y por supuesto, eso nos lleva a un desbalance entre lo que la compañía saca prestado y lo que tiene que pagar. Eso es un efecto muy importante de lo que estamos viendo hoy en día. Bien, voy a irme para acá. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esa situación con la que veníamos, más el problema del coronavirus? Bueno, pues hay que tratar de hacer cosas diferentes. Primero, se dice que tenemos que construir estructuras más livianas en activos fijos. De hecho, ustedes vean que la tendencia era no invertir en maquinaria. Bueno, de hecho es una tendencia que se está generalizando. Las personas están trabajando más otro tipo de actividades, ¿de acuerdo? O si requieren activos fijos, los están manejando de otra manera. ¿Como cuáles? Si yo requiero una máquina, mejor la tomo en arrendamiento o la saco en un leasing, ¿de acuerdo? Lo cual me permite tener más flexibilidad a la hora, ustedes van a ver esos términos más adelante, más profundamente, más flexibilidad a la hora de tener esos activos fijos. Por ejemplo, si yo sé que tengo una máquina que, por caramba, requiere una máquina para procesar mis arepas, ¿de acuerdo? Y en vez de más bien comprarla, pues yo la puedo arrendar. Bueno, arriendo la maquinaria por horas, ¿de acuerdo? O por unidades, dependiendo de lo que me pidan mis clientes y no la voy a comprar, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser una posibilidad. Ahora, si yo tengo una capacidad instalada cesante, pues si yo tengo esa máquina parada, pues de pronto la puedo ofrecer en arriendo a otras personas que requieran algún proceso con esa máquina que yo tengo parada y se la arriendo también por horas. ¿Sí? Puede ser una manera. ¿Qué más hacer en estos momentos también de crisis? Pues asociarse con la competencia. Hay que asociarse, algo que llaman, ustedes van a verlo en estrategia, competencia o competir, ¿de acuerdo? No es que esté mal escrito, se llama competir, no competir, sino competir. Donde yo me puedo asociar de pronto con otra competencia, con otra persona que haga arepas, para decirle, venga, asociémonos,
compremos entre los dos de pronto la materia prima, ¿de acuerdo? O entre los dos arrendemos una máquina para tratar de reducir costos. La idea es que podamos reducir costos y podamos construir estructuras de activos fijos mucho más livianas y que podamos soportar. En los activos corrientes, pues bueno, algo muy importante es que tenemos que estar muy encima de lo que son las cuentas por cobrar y el inventario, es decir, la plata que nos deben los clientes, tenemos que gestionarla muy juiciosamente, las cuentas por cobrar, y también el inventario, es decir, tenemos que gestionar muy bien el inventario para que procesemos justamente lo que requiramos y no tengamos meternos en exceso que de pronto me hagan tener allí un capital cesante, ¿de acuerdo? Algo importante en estos momentos de crisis, y ustedes que son de última generación, hay que invertir en herramientas tecnológicas. Es muy importante para el inventario, para la cartera, es decir, esos activos corrientes que rápidamente generan ingresos, debemos soportarlos con herramientas tecnológicas que me ayuden a manejarlo más fácilmente, ¿de acuerdo? Y eso, por supuesto, me guiará hacia un mejor mantenimiento de mis inversiones y una mayor generación de ingresos. Bien, en la financiación es algo muy importante. Cosas de base. Tenemos que construir esa mezcla de una forma barata. Tenemos que financiarnos con los recursos más baratos. O sea que tenemos que buscar recursos en diferentes fuentes. Y dentro de ese pool de opciones que podamos sacar dineros prestados, pues siempre consigamos o trabajemos o fondémonos con los más baratos. ¿De acuerdo? También es importante coordinar el plazo de las deudas al tipo de activo que vamos a financiar o a construir. Entonces hablábamos que si yo saco un crédito para comprar un carro o un vehículo de repartidor, pues no lo sacaré a 6 meses, ni a 8 meses, ni a un año. Muy seguramente lo sacaré a mayor plazo. Yo debo coordinar un poco mejor esa financiación con la inversión que espero realizar con él. Bien, algo importante es debo establecer unos objetivos muy claros cuando yo me voy a endeudar. ¿Para qué me voy a endeudar? Y esos recursos que yo tomaré de deuda, ¿a qué los voy a destinar? Eso debe ser muy claro, ¿de acuerdo? ¿Para qué me voy a endeudar y a qué voy a dedicar esas inversiones? Y debo ser muy racional en ese tipo de operaciones. Muy bien, ya para terminar, esta es la última reflexión final, 4:58, 2 minutos. Estructura económica, ya sabemos que son los activos, ¿no? Esta ya salimos sabiendo algo más. Dice aquí, voy a atreverme a leer la diapositiva, discúlpenme. Dice, no olvide que los activos corrientes generan ingresos más rápidamente. Listo, no lo olviden, chicos. Los activos corrientes generan ingresos más rápidamente. Listo. Los de corto plazo, ¿recuerdan? La cartera, el inventario, ok. Las inversiones corrientes necesitan tecnología para su gestión. Les decía, bueno, la idea es que en momentos de crisis debemos invertir en tecnología para poder manejar mejor esos activos corrientes. ¿Cuáles? Manejar mejor el inventario, manejar mejor la cartera, inversiones temporales, hay que meterle tecnología. Tercero, no olvide mantener la calidad de los activos no corrientes. Es decir, ustedes vieron que en las diapositivas, veamos que la tendencia era no invertir en activos no corrientes, recuerden, como la maquinaria y ese tipo de cosas. Bueno, hay que mantener la calidad de esos activos. Dice que la bodega y las máquinas no tienen que ser suyas. Y aquí hemos dicho algo, deje el ego de lado. Es decir, muchos empresarios dicen, no, es que quiero tener mi máquina y mi bodega y mis cosas. Sí, no. Yo puedo trabajar sin que las máquinas sean mías, pues las saco en arriendo, ¿de acuerdo? Y eso hace que mi estructura financiera sea más liviana. O saco una bodega en arriendo, que si ya el negocio a futuro me da unos excedentes suficientes para adquirirlos, pues se adquieren. Si no, no, ¿de acuerdo? Y sobre la estructura financiera, la de deuda, dice aquí, recuerde que las deudas siempre se deben pagar. Eso es una premisa básica de todo financiero. Las deudas siempre se deben pagar. Segundo, trate de utilizar los recursos más baratos, dijimos, ¿no? Los menos costosos. Y una última reflexión, que a uno a veces le preguntan de financiero, oiga, profesor William, ¿y en cuánto nos endeudamos? Pues la respuesta es muy poco tonta, pero es cierta. Pues, ¿cuánto podemos pagar? Uno se endeuda en lo que realmente puede pagar. Eso no es una cuestión de azar. No, yo hago mis cálculos y digo, yo puedo pagar una deuda de tanto y es en eso en lo que me voy a endeudar.
Eso no es a la suerte, ni el azar, ni el vamos a ver si nos va bien. No, eso no funciona así. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, 500. Esto es lo que les queríamos charlar en el día de hoy. Esto es lo que hacemos los financieros en las compañías. Esto es lo que hacemos los financieros en las empresas. Por supuesto que nosotros tenemos el programa de finanzas y comercio exterior. En el caso del comercio exterior, ustedes van a ver todo lo que es la fundamentación del comercio a nivel internacional, cómo es toda esa parte de formativa, regulatoria, documental y de negocio hacia el exterior, que es la otra parte complementaria de, de nuestro programa, que se denomina Finanzas y Comercio Exterior. Bien, ¿alguna pregunta? Lady, no tengo más para contarte hoy. Cuéntame tú. Profe, muchas gracias por el espacio. ¿Alguna persona que tenga algún comentario, alguna pregunta? Bienvenido. Bueno, Yo sí tengo una pequeña. dale. En cuanto a que utilizo el término, ¿cuál sería, por ejemplo, diferencias entre un negocio, una empresa y una compañía? Bueno, es una buena pregunta. Brian, ¿no? Brian. Es una buena No, pregunta, ¿no? Daniel. Daniel, perdóname. Ah, Daniel. Muy bien, Daniel, gracias. Sí, señor. Bien, digamos que son diferentes, digamos que a nivel general uno puede pecar en, en utilizar los tres términos de forma indiscriminada, ¿de acuerdo? Pero formalmente tienen una diferencia. Si tú creo que eh, creo que en forma intuitiva lo tienes claro. Normalmente podemos hablar de un negocio cuando hablamos de emprendimientos o de empresas, que son actividades organizadas, ¿de acuerdo? Donde no tienen la suficiente eh, formalidad empresarial, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo un negocio que puede ser mi restaurante, ¿de acuerdo? Y yo me registro pues en la Cámara de Comercio con un establecimiento de comercio, ¿de acuerdo? Y todo lo dejo como en cabeza mía y lo muevo un poco no formal, ¿de acuerdo? A las personas no les tengo contrato laboral, ¿de acuerdo? No tengo un manejo contable serio, ¿de acuerdo? No manejo una, una contabilidad ni tengo un software, o sea que normalmente cuando hablamos de negocios hablamos de, de actividades comerciales que no tienen una suficiente formalización, ¿de acuerdo? Ya cuando hablamos de empresa o de compañía, hablamos de actividades comerciales que se formalizan y tienen una estructura de dirección y gobierno claramente definida. Entonces hablamos que entonces, sin importar el tipo de sociedad que se monte, una sociedad limitada o unipersonal, o una SAS o una sociedad anónima, se generan cargos formales de dirección y de responsabilidad, un gerente, un director de mercadeo, un director financiero, con unas funciones establecidas, ¿de acuerdo? Y hay una formalización administrativa y estructural de la compañía. Entonces ya comenzamos a hablar de empresas, ¿sí? Pero juntas son actividades comerciales, ¿me siguen? Tanto la empresa como el negocio, ¿sí? Cuando yo no tengo una suficiente formalidad, juntas son actividades comerciales, pero que dependiendo de su grado de formalidad, a eso le damos un nombre u otro. ¿De acuerdo, Daniel? Sí, señor, muy claro. Muchas Vale, gracias. con gusto. A ver, aquí hay una pregunta, déjame ya miro aquí el chat. Dice aquí, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las carreras de comercio internacional, negocios internacionales, finanzas y comercio internacional y sus derivados? Bueno, Jessica, me hablas de una cantidad de mezclas importantes, ¿no? Nosotros estamos en este momento en la universidad eh, ofertando nuestra carrera desde hace varios años y que tenemos registrada, que es finanzas y comercio exterior. Entonces, cuando hablamos del comercio exterior, en nuestro caso, estamos hablando de todos los procesos y formalidades que se dan desde la perspectiva del comercio, es decir, desde la parte regulatoria, ¿de acuerdo? Entonces, aunque nuestros estudiantes ven el tema de mercados internacionales, ¿de acuerdo? Ven el tema de aranceles y demás cosas, se dedican más a la parte procedimental, ¿de acuerdo, Jessica? A la parte procedimental, de
cuál es el convenio comercial que hay, cuál es el registro que toca realizar, cuáles son las reglamentaciones de lado y lado que hay para el comercio exterior. Pero cuando se hablan otras carreras de negocios internacionales, que nosotros las tenemos, ¿de acuerdo? Negocios internacionales, va más dirigida es a el logro o a la realización de operaciones de negocios internacionales. Un poco la carrera de negocios internacionales va más ligada o se entiende un poco mejor como al comercio internacional, ¿sí? Entonces la persona que se dedica al negocios internacionales habla muy bien sobre el tema de lo que son las asociaciones comerciales, todo lo que son los tratados de libre comercio, todo lo que son el tema intercultural, ¿de acuerdo? Todo ese tipo de perspectiva que va dirigida desde el punto de vista de los negocios. Cuando digo del comercio exterior, en el caso nuestro, aunque los estudiantes ven esas bases, su fuerte no es ese, su fuerte es la parte procedimental del comercio, la parte documental, la parte del acuerdo comercial, la parte del registro que se toca tener, ¿de acuerdo? Es más la parte procedimental, esa es un poco más la parte del comercio exterior. Pero la parte del negocio internacional es más la gestión del negociador, más hacia esa palabra, una persona que negocia, que conoce los mercados, que los visita, que hace la gestión de lo que llaman algunos de arbitraje, que es encontrar las oportunidades de negocios, de encontrar las oportunidades que puede haber en diferentes mercados, en la disparidad que hay entre todos, para encontrar esos gaps, esos huequitos, esos espacios donde se puedan hacer operaciones de comercio, ¿sí? Operaciones internacionales de comercio. Más o menos, Jessica, ¿te respondí? Espero que sí. Bueno, preguntas. Ay, me está escribiendo Jessica, vamos a ver. Bien, ¿alguien más? Bueno, Lady, esperemos que Jessica me está escribiendo y ya miramos cómo sigues tú, bueno. Listo, profe, no te preocupes. Bueno, Jessica me está preguntando algo muy largo. Bien, ¿alguien No, más? era ¿Alguien que más? eso, señor, que gracias. Que no me deja Bueno, enviar. nada. Vale, un gusto estar con ustedes. Bueno, vale. Listo, Al Lady. parecer no hay más preguntas, profe. Vale, Lady, pues bueno, a ti gracias por tu invitación. Espero haber dado una charla no tan ladrilluda. A todos gracias por asistir. Créanme que la universidad tiene un potencial muy grande respecto de la práctica y la experiencia. Todos los docentes somos personas que nos hemos formado normalmente académica y también empresarial. Yo vengo también del área de las empresas, fui gerente de varias compañías, fui gerente bancario, director financiero de otras tantas, y bueno, hemos mezclado la parte práctica con la parte académica y es un potencial muy importante para ustedes. Bien, bueno, Lady, gracias. Aquí yo también voy a llamar Lady a todos, muchas gracias. Bueno, Profe, Pero, muchísimas gracias, de verdad que son temas interesantes y para quienes ya tuvimos la oportunidad de verlos, como que recordarlo es, uy, ¿cómo olvidar esas clases, esos ejercicios? En realidad, muchas gracias. vale, un Espero gusto. que haya sido de buen provecho para los asistentes. Entonces, invitarlos una vez más a que realicen el proceso de inscripción lo antes posible para que puedan obtener el beneficio que ya varias veces les hemos comentado. Entonces, no habiendo más preguntas, bonita tarde para todos. Hasta luego. Vale, muchas gracias. A todos, feliz tarde. Chao, chao. Hasta luego. Chao.